Ok, vamos a tocar el tema de los buffers. Y para explicar qué son los buffers, me voy a ayudar de esta imagen. Básicamente lo que tengo aquí es un archivo que está constituido por muchos sectores. Y hay dos formas de trabajar con este archivo. Una es leer el archivo y luego reproducirlo, como sería, por ejemplo, descargar una película. Y para descargar la película tendría que ir descargando sector por sector, sector por sector. Continúo aquí, aquí, aquí. Y una vez que ya termino de descargar toda la película, se la paso al reproductor y el reproductor la reproduce. Es decir, que pondría este archivo, puede ser, digamos, en memoria y luego lo podría reproducir. Y existe otra forma de hacer esto que es, bueno, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer cuando trabajamos con servicios de streaming, como Netflix, por ejemplo, que es que el sistema de streaming nos lee una porción de la película. Supongamos que todo este archivo lee esta porción, lo va pasando en bloques que son llamados chunks o segmentos, y estos van llenando un área preparada para almacenar esta información temporal que se llama buffer. Entonces vamos a suponer que este almacenara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando tiene los 7 listos, los manda a reproducir. Y mientras están reproduciendo estos, están llegando otros 7 que se van a almacenar en el buffer. Y que una vez que termine de reproducir se van a pasar. Y el ciclo se repite. Y lo que sucede es que únicamente mandamos llamar la información que estamos reproduciendo. En lugar bueno, en forma de segmentos que van llegando y llenando el buffer. Y después se van reproduciendo. En lugar de tener que leer todo el archivo. Y esto resulta ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Pues porque podemos empezar a visualizar una película desde el inicio. E incluso los servicios, por ejemplo, de streaming pueden decidir si quieren cambiar de archivo, si detectan que la velocidad em, es la apropiada para mostrar una calidad mejor. Entonces, bueno, los buffers son eso, son un espacio temporal que se utiliza para almacenar información y que luego se pasa para su utilización. Entonces, habiendo explicado eso, voy a cerrar esto que está aquí y ahora voy a ir a un ejemplo porque vamos a regresar a la parte de los strings, que en este caso sería el 050 string, pero ahora con buffers. Entonces voy a entrar al 050 y voy a crear go mode init ejemplo 50, que es el que voy a estar utilizando, y ahora voy a empezar a trabajar aquí. Le digo main.go package main función main. Bueno, ya tengo ahí mi función main, que es mi punto de entrada a mi programa, y ahora voy a empezar a trabajar. Voy a recopilar lo que hice en el ejemplo anterior, pero en este caso, bueno, vamos a decirlo así. Si yo quisiera generar un archivo de n líneas, salida es igual, ver un string en blanco, y luego le voy a decir que vaya de 0, bueno, de 1, for i es igual a 1, hasta que i sea menor o igual que 1 a la 3, que sería 3 ceros, o sea, sería un ciclo de 1000 iteraciones. E incrementamos el valor de i. Y aquí lo que vamos a hacer es concatenarle a salida. Como ya dijimos, esto, salida más algo, es lo mismo que decir más igual esto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es concatenarle el, el valor de i. En este caso sería línea, el valor de i, y luego le vamos a poner un salto de línea. Entonces le pasamos el valor de i y ya con la función sprintf lo que va a hacer es imprimir línea 1, línea 2, línea 3 hasta llegar a la línea 1e a la 3, que es igual a 1000. Y aquí lo que vamos a hacer al final es imprimir print line salida. Una vez que ya tenemos esto listo, aquí tengo un error. Esto debería ser operador de asignación corta porque la i no está definida. Ahora sí, ejecutamos go run main.go. Ahí tenemos las 1000 líneas, ¿verdad? Vamos de la 1 hasta, bueno, no voy a ir hasta el principio. Lo que puedo hacer es decirle aquí less
Empieza en la línea 1 y voy hasta el final. Y ahí está la línea 1000. Comandos de Linux. Entonces ahora lo que puedo hacer es pues medir el tiempo que me toma hacer esto. Voy a aumentarle de 3 a 4 y ahora serían 10,000 líneas. ¿Sí? Voy a quitar esto de less para ver cuánto toma. No toma en realidad mucho tiempo, pero yo quiero saber cuánto tiempo toma. Entonces aprovechamos para utilizar la función time. El tiempo 1 va a ser igual a time.new, now, que es básicamente lo que hace es tomar el tiempo en este momento. Y el segundo momento donde voy a tomar el tiempo es después de que genere toda la concatenación. Entonces el tiempo 2 va a ser igual al tiempo actual, time.now, menos sub el tiempo 1, esto convertido en microsegundos, para que me diga cuántos microsegundos toman ejecutar todo este programa. Y lo voy a imprimir. fmt printline. Me va a imprimir el tiempo 2 en microsegundos. Entonces aquí explicamos. T1 es el tiempo 1 es igual a time.now y esto me va a dar el tiempo, el momento exacto donde esta línea se ejecutó. Vaya la fecha con la hora, el minuto, el segundo, el microsegundo. Y este segundo va a ser lo mismo, pero ahora lo que voy a hacer es quitarle el momento en el que se capturó T1. Y al hacer eso, básicamente lo que estoy haciendo es calcular la diferencia entre los dos momentos. Y esto después con la sintaxis de chain, en este caso encadenada, lo que hago es convertir esto a microsegundos y voy a tener la diferencia entre T1 y T2. T2 en realidad no existe. eh, el momento, pero yo lo estoy capturando. Así, una forma de ver esto más claro sería decir T2 es igual a time.now. Y luego diría que yo diferencia es igual a T2 restándole T1 y luego convirtiéndolo en microsegundos. Aquí vamos a decir que es momento exacto para T2. Momento exacto para T1. Entonces aquí ya obtenemos la diferencia y yo estoy pasando esta diferencia aquí abajo. Diferencia. Guardo. Ejecuto. Y esto aquí me dice que tomó 44,952 microsegundos. Entonces ya que tengo esto así tal cual, ahora voy a subirle la cantidad de iteraciones. Ya tengo 10,000 líneas, ahora con i5 serían 100,000. Vamos a ver cuánto tarda. Ahora ya es más tiempo el que se ejecuta. Para 100,000 líneas, para 100,000, toma 495, 4,954,769 microsegundos. ¿Y qué pasa si yo subo esto y a las 6? Quiero hacer una concatenación sería de 1,000,000 de líneas. Pues ya el script se va a tardar una buena cantidad, ¿verdad? Porque básicamente estoy elevando otra vez el valor, eh, poniéndole un cero más. Entonces este ciclo ya pues va a tardar mucho tiempo. Entonces vamos a dejarlo en el valor anterior, que es y a las 5, porque resulta que este es el límite en el cual yo puedo realizar impresiones sin que se me quede colgado el programa. Básicamente ustedes vieron que al momento yo de llegar ahí a las 5, ya no puedo, perdón, llegar ahí a las 6, ya no puedo esperar que el programa se ejecute de manera instantánea. Además, la ejecución anterior tardó 4 millones de microsegundos, que sí es bastante tiempo. Si esto lo convierto en segundos, me puede dar, basta que yo le pongo aquí seconds y me va a decir el tiempo de ejecución en segundos. Ahora tardó 5 segundos, 5.09. ¿Ok? Entonces, no es
necesario que sean microsegundos, puedo yo poner el formato que yo desea. Bueno, pues resulta que los buffers me permiten a mí acelerar este proceso y lo voy a hacer borrando todo este bloque de código. Entonces voy a quitar la variable salida porque ya no la voy a necesitar y voy a quitar este contenido del for porque voy a crear un buffer que básicamente es parte del paquete bytes.buffer. Entonces el tipo que voy a utilizar es byte.buffer. Se encuentra en el paquete bytes y es el tipo buffer. Entonces ya que tengo un buffer aquí, que si lo exploramos creo que es una estructura. ¿Sí? Es una estructura como tal que almacena bytes. Entonces lo que voy a hacer ahora es decirle que a través del buffer, en lugar de que realice una concatenación, escriba directamente en el buffer, write string. Y esto lo que va a hacer es automáticamente concatenar con lo que ya es decir, de lo que ya tenía el buffer, le va a agregar el siguiente contenido, que en este caso sería fmt print f, la siguiente línea que sería la línea vn, y aquí le voy a pasar i. Entonces lo que voy a hacer es básicamente a cada una de las iteraciones le voy a agregar a lo que ya estaba en el buffer una línea más como string, write string, que va a decir línea y el valor de i. Es exactamente lo mismo que hice antes, pero en lugar de utilizar una variable, estoy utilizando un buffer en este caso. Y por ello no requiero utilizar la concatenación. Con que yo le diga write string, escribe en el siguiente espacio disponible del buffer conforme los datos van llegando. Y en este caso los datos van llegando todo el tiempo. Entonces ahora voy a ejecutar nuevamente el programa, pero en lugar de imprimir la variable salida, voy a imprimir buffer.string. Y esto lo que va a hacer es extraer todo el contenido del buffer y me lo va a entregar como un string. Entonces, básicamente, todo lo que se almacenó ya en ese espacio temporal, ahora lo voy a leer y el buffer se va a vaciar. Entonces, ahora voy a ejecutar esto. Y miren cuánto tiempo tarda, 12.855 microsegundos. Entonces, esto es mucho menos que los 4 millones que habíamos utilizado con la concatenación. Voy a ver si me alcanza a dar para hacer i a la 6. Entonces ahí va i a la 6 y ya salió. 123.710 microsegundos. Vamos a ver si se puede con i a la 7. Aquí en el buffer se va escribiendo conforme va llegando la información. Se va. 200, 300.000, 400.000. Ok. Se tardó 1.310.056 microsegundos. Aún con un arreglo, perdón, con un valor en el número de iteraciones de i a la 7, nosotros somos capaces de recorrer todo este número de líneas. Si le pongo i a la 8, creo que ya no me va a permitir. No, ya se colgó. Pero bueno, lo que podemos ver es que si yo bien había trabajado con i a la 5, si mal no recuerdo, la ejecución a través de... Bien, creo. Creo que todavía hay un proceso que está en segundo plano ejecutándose. Por aquí. Ahí está. Entonces, 13.405 microsegundos. Si esto lo convierto en segundos, en el otro creo que eran 5 segundos lo que se tardaba. Y a través del buffer tarda .014 segundos. Entonces, ¿qué va de 5 segundos a .014? Es prácticamente nada, es la comparación. Entonces, para propósitos de concatenación y para leer archivos muy grandes o para transferir información por bloques, los buffers nos ayudan bastante. Son mucho más eficientes para trabajar que la concatenación
como tal. O son incluso más eficientes que intentar leer un archivo de manera completa y después procesarlo. Nosotros podemos empezar leyendo, utilizando un buffer, vamos leyendo por segmentos y vamos enviando esos segmentos para que se procesen a través de un segundo proceso. Entonces, estos son los buffers, eso es el concepto de buffer y de streams. Esto es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente lección.